El arte y la política se dieron cita de una manera casi antagónica o crítica en los 80. O sea, por primera vez el artista se metió en campos de la política como no había hecho hasta ahora. Porque el artista siempre ha sido, en los 60 y los 70, un artista afirmativo. Aunque indirectamente algunos artistas cubanos habían planteado sensaciones, afectos, sentimientos, circunstancias que para ellos eran críticas, eran complejas. Y lo expresaron a través de un arte expresionista o un arte que no reafirmaba valores que en ese momento estaban en ascenso, sino que se fueron a las profundidades del ser humano y plantearon los grandes dramas que vive un ser humano cuando ocurre un suceso como una revolución, por ejemplo, en los años 60. El gran porciento afirmaba ese camino de la revolución, ese camino de la política cubana durante los años 60 y 70. Ahora en el 80, ¿qué pasa? El artista cubano por primera vez se sitúa en la acera de enfrente, se sitúa ante la política, se sitúa, para decirlo, o contra, si podemos decirlo, contra la política, pero no para atacar el sistema. O sea, el sistema era como sagrado. O sea, el sistema, entendemos por sistema la revolución cubana, el socialismo cubano, no era materia de cuestionamiento por parte de los artistas, sino los pliegues, los quiebres que ya se sentían, las fracturas que ya se eran visibles en los años 80, sobre todo a partir del Mariel. El éxodo de cientos de miles de cubanos hacia los Estados Unidos por embarcación. Eso creó un cisma moral, psicológico, violento en la sociedad cubana. Y no se hizo palpable, incluso extrañamente el arte cubano no fue reflejo de esa crisis de los años 80 en lo moral, en lo político, en lo psicológico y en lo social. Porque cosa más dramática que un acto de repudio no lo ha habido en la historia de este país, probablemente. Eso no había tenido el nivel de violencia y de drama que tuvo en los años 80. Y eso no afectó al arte cubano. Entonces el arte cubano, ¿qué hizo? Tomó las anécdotas de las fracturas y de las pliegues de la crisis política que se creó en los 80. Las tiendas del oro y la plata, la doble moral de los dirigentes, problemas económicos, escaseces de todo tipo, las relaciones con la Unión Soviética, en fin, con el campo socialista. Ni siquiera los grupos más escandalosos, como el grupo Puré, el grupo Artecalle, que hicieron obras en las cuales cuestionaron la figura del Che, hasta del Che Guevara, cuestionaron todo, los programas de enseñanza, ellos se metían con todo. Y la máxima confrontación que se hizo, en alguna manera se hacía a través de los dibujos de Lázaro Saavedra, que fueron los artistas más cuestionados, más cuestionadores de toda la política cubana en los últimos años, lo que se hizo en Espacio Aglutinador con Sandra Ceballos. Yo creo que de todas maneras la máxima expresión de eso es Tania Bruguera, dándole micrófono abierto a la gente para que se exprese, hablando de la crisis de la libertad de expresión, tratando de hacer un referéndum casi al aire libre en la Plaza de la Revolución. O sea, Tania sí fue una artista que fue la única que fue más allá de lo establecido y de lo que los propios artistas cubanos habían desarrollado superficialmente durante muchos años. Yo creo que esa es la única artista que se sale de ese grupo. El resto siguió siendo un arte, llamémoslo, crítico de alguna manera, pero lo que hicieron fue transformar las estructuras del propio arte. Yo creo que se fueron haciendo cosas por algunas instituciones que estaban dirigidas por algunos críticos y curadores e historiadores del arte capaces y que vieron que ese movimiento podía ser
interesante y podía transformar de verdad el arte cubano. Pero hasta ahí duró, hasta los años 90 duró ese romance. Luego, las instituciones empezaron a perder personalidad y carácter porque la mayoría de los que estaban al frente de instituciones se fueron, o fueron despedidos, o fueron sancionados, o fueron retirados, como querramos llamarlo. Y las instituciones perdieron un poco el poder que tenían, la primacía que tenían y el carácter de ser expresión de ese movimiento. El ISA mismo, que es la máxima institución académica de este país, perdió en los 80, a finales de los 90 perdió su carácter, aquel que tenía experimental. Los profesores efectivamente la mayoría se fueron porque por las condiciones económicas iban empeorándose cada vez más. Bajo salario, dificultades de transporte para ir allá, comedores en el piso, que ocasionó incluso después huelgas de los propios estudiantes. O sea, las condiciones materiales de ISA, albergues en mal estado, aulas en pésimo estado. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a un profesor, a un artista que dé clases en un lugar donde las condiciones son infrahumanas, son inaceptables? Entonces, tú no puedes pedirle al artista todo el tiempo que siga haciendo sacrificios, o a los profesores. Eso realmente, eso es contra natura, eso va contra cualquier lógica elemental. Vivas donde vivas. No, un país socialista, un país capitalista, donde tú quieras.